Hola y bienvenidos a Historias aburridas para dormir, donde la curiosidad se sienta a tu lado en silencio y los misterios de nuestro pasado se extienden sin prisa. El viaje de esta noche comienza bajo cielos que han estado observando este planeta mucho más tiempo del que llevamos contando historias sobre él. Han estado aquí antes de que tuviéramos ciudades, antes de que tuviéramos calendarios, antes de que se escribiera el primer libro de historia. Si te dejas llevar por la imaginación, casi puedes sentir el mismo cielo mirando a personas de las que nunca hemos oído hablar. Personas que pudieron haber dado forma al mundo en el que tú y yo vivimos ahora mismo sin dejar su nombre detrás. No es el tipo de misterio que se esconde en las sombras. Ni siquiera se trata necesariamente de secretos. Se trata de algo más tranquilo, casi cortés, el tipo de misterio que está a plena vista y espera a que lo notes. Esparcidas por la superficie de nuestro mundo hay pistas. Algunas están grabadas en piedra. Algunas se llevan en los patrones de viejos mapas. Algunas se esconden dentro de mitos que se cuentan tan a menudo que nadie recuerda quién los contó primero. Y esta noche, vamos a dejar que nuestros pensamientos sigan esas pistas hacia una pregunta simple pero extrañamente poderosa. ¿Qué pasaría si una civilización entera vivió, prosperó e incluso moldeó nuestro mundo, y hemos olvidado que existieron? Antes de que empecemos a buscar esas pistas juntos, me gustaría tomar un momento y visualizar dónde estás ahora mismo. Tal vez estás sentado en algún lugar tranquilo, con una bebida en la mano. Tal vez te estás relajando después de un largo día, sin estar del todo listo para dormir todavía. Tal vez tus ojos están a medias en la pantalla y a medias en otra cosa en la habitación. Me encantaría saber cómo se ve el cielo fuera de tu ventana ahora mismo. Si es de noche donde estás, tal vez puedas ver algunas estrellas. Si es de día, imagina esas estrellas todavía colgando detrás del azul, esperando su turno para ser vistas. Alguien hace miles de años podría haber mirado el mismo trozo de cielo y usarlo para decidir cuándo plantar sus cosechas o cuándo emprender un viaje. Esas mismas estrellas podrían haber sido la guía para alguien que construyó un monumento por el que todavía pasamos hoy sin entender completamente por qué se construyó en primer lugar. Si disfrutas dejando que tu mente divague por preguntas como esta, preguntas que se mueven lentamente y no necesitan ser respondidas con prisa, te agradecería si le dieras un me gusta a este video o tal vez te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón de calma encuentre a otras personas que podrían querer pensar en el pasado de la misma manera. Las capas ocultas de la historia. Cuando piensas en la historia, puedes imaginarla como una línea ordenada con eventos colocados en orden como cuentas en una cuerda. Hay un comienzo, hay un final, y todo lo que está en medio está conectado en un camino claro y lógico. Pero esa es solo una forma de verlo. Otra forma es imaginar la historia como una imagen en capas. La capa superior es la que conocemos, los nombres de los imperios, los inventos, las migraciones. Pero debajo de eso, podría haber capas que apenas hemos comenzado a notar. Una de esas capas ocultas podría ser una civilización más antigua de lo que creemos posible. Una que desarrolló habilidades y conocimientos que se abrieron camino en nuestro mundo en silencio, pasados de mano en mano hasta que su origen se perdió. Puedes ver los bordes de esta posibilidad en ciertas ruinas. Hay lugares donde los arqueólogos están de acuerdo en que la estructura principal pertenece a una cultura conocida, pero la base en la que se asienta, las piedras de los cimientos, no coinciden. A veces los bloques en la parte inferior son mucho más grandes que cualquier cosa que los constructores superiores hubieran usado. A veces están encajados con tanta precisión sin mortero que no podemos deslizar una hoja entre ellos, mientras que el trabajo más nuevo de arriba parece más tosco en comparación. Una explicación es que los constructores posteriores simplemente reutilizaron piedras más antiguas dejadas por quienquiera que viniera antes. Y si lo hicieron, significa que esos constructores anteriores estuvieron allí mucho antes de que tengamos nombres para ellos. Esto no se limita a una ubicación. Sucede en diferentes partes del mundo. Muros donde una parte es un patrón ordenado y uniforme, y otra parte está hecha de enormes bloques irregulares. Ciudades con capas que no coinciden del todo en estilo o material. Cada vez que la pregunta queda en el aire, ¿quién construyó la primera parte? Antes del lenguaje escrito, la única forma de preservar el conocimiento era contándolo. Y cada recuento era una oportunidad para que los detalles cambiaran. Sin registros, unas pocas generaciones podrían pasar y un evento importante podría pasar de ser un hecho recordado a una historia a medio recordar. A partir de ahí,
Podría convertirse en una leyenda y finalmente en un mito hasta que las personas reales y los eventos reales fueran invisibles bajo las capas de la narración. La arqueología trabaja con lo que sobrevive, y la supervivencia es desigual. Un objeto podría estar enterrado durante miles de años en perfectas condiciones, mientras que algo de la misma época desaparece por completo porque estaba hecho de un material menos duradero. Si una civilización construyó principalmente con madera en un clima húmedo, sus ciudades podrían haberse disuelto de nuevo en la tierra. Si escribieron en algo que se pudría o se quemaba fácilmente, sus palabras se habrían ido. Así que, nos quedamos con piezas. A veces esas piezas no encajan en la línea de tiempo que ya creemos. Un objeto podría parecer demasiado avanzado para su época. Una técnica de construcción podría aparecer mucho antes de lo que pensamos que debería. Cuando esto sucede, los investigadores se enfrentan a una opción. Pueden tratar de encajarlo en la historia conocida. Pueden sugerir que la datación fue incorrecta o pueden dejarlo de lado como algo inexplicado. Pero cada uno de estos objetos, cada una de estas estructuras tiene un origen real. Y en algunos casos, ese origen podría apuntar a personas de las que aún no sabemos. Si tal civilización existió, es posible que no hayan sido constructores de imperios masivos. Podrían haber sido pequeños grupos dispersos a lo largo de grandes distancias, unidos por conocimientos compartidos en lugar de fronteras políticas. En lugar de centrarse en conquistar territorio, podrían haberse especializado en navegación, agricultura, astronomía o fabricación de herramientas, compartiendo sus descubrimientos de maneras que permitieron a otros reclamarlos como propios. Su influencia podría haber sido sutil. Tal vez comerciaron con semillas que se convirtieron en la base de cultivos en los que todavía confiamos hoy. Tal vez mostraron a otros cómo dar forma a la piedra para que durara siglos. Tal vez transmitieron formas de medir las estaciones o rastrear las estrellas que terminaron incrustadas en tradiciones religiosas o culturales. Si lo piensas, la influencia no necesita un nombre adjunto para sobrevivir. Puedes usar una herramienta todos los días sin saber quién la inventó. Puedes seguir una tradición sin saber su origen. Multiplica eso por miles de años y es fácil ver cómo una civilización entera podría desvanecerse de la memoria mientras su impacto permanecía. También tenemos que considerar cuánto del planeta no hemos explorado en detalle. Grandes áreas del fondo del océano no están mapeadas. Los densos bosques pueden esconder ruinas de los satélites. Los desiertos han tragado ciudades enteras bajo la arena. Incluso en lugares que creemos conocer, todavía surgen sorpresas. A veces, la construcción de carreteras descubre muros antiguos justo debajo del suelo. A veces, la sequía revela edificios en el lecho de un lago. Cada vez que sucede, es un recordatorio de que todavía estamos rascando la superficie de nuestra propia historia. No es imposible que hayamos caminado sobre o navegado por los restos de tal civilización sin reconocerlos. Sin contexto, una estructura podría parecer una formación rocosa natural. Una piedra tallada podría ser descartada como una coincidencia. Un artefacto inusual podría ser etiquetado como fuera de lugar y dejado en un almacén de museo. La escala de lo que queda depende de cómo vivía la gente. Si se movían a menudo, es posible que no hayan construido ciudades monumentales. Si se mezclaron con culturas posteriores, su estilo distintivo podría haber sido absorbido hasta que ya no fuera reconocible. Si valoraban los materiales que se descomponen de forma natural, entonces casi todo lo que hicieron podría haber desaparecido, excepto por la pieza ocasional que fue enterrada o resguardada por casualidad. Aquí es donde la idea se vuelve más que una simple especulación. Cambia la forma en que pensamos sobre el progreso. Nos gusta imaginar que el conocimiento humano se mueve en una escalada constante hacia arriba. Pero la historia nos muestra que el conocimiento se puede perder. Las habilidades desaparecen cuando ya no se transmiten. Campos enteros de experiencia pueden desaparecer en unas pocas generaciones. Si una vez hubo un punto alto hace mucho tiempo y fue seguido por un declive, las sociedades posteriores podrían haber reconstruido parte de ese conocimiento sin saber nunca que era una reconstrucción. Esa posibilidad hace que nuestro entorno se sienta diferente. Significa que algo tan ordinario como la forma en que una carretera se curva podría ser parte de un diseño trazado por primera vez por personas que desaparecieron antes de que la historia escrita comenzara. Significa que una técnica agrícola en una parte del mundo podría tener raíces en un lugar lejano, llevada allí por manos que no podemos nombrar. Y una vez que comienzas a ver el mundo de esta manera, es difícil dejar de notar los patrones.
Un símbolo tallado en piedra en un país se ve casi idéntico a uno encontrado a miles de kilómetros de distancia. Un tipo específico de unión en la carpintería aparece en culturas separadas por océanos. Una historia contada a los niños en un idioma tiene casi la misma forma que una contada en otro, con solo los nombres y los detalles cambiados. Todas estas cosas podrían haber sucedido de forma independiente, por supuesto. Los seres humanos a menudo ideamos soluciones similares a problemas similares. Pero a veces las similitudes son demasiado precisas para ignorarlas. Cuando se alinean demasiado bien y aparecen en lugares sin conexión conocida, abre la puerta a la idea de que alguien hizo esa conexión mucho antes de que nos diéramos cuenta de que existía. Y tal vez dejaron más atrás de lo que hemos notado hasta ahora. Tal vez el próximo gran descubrimiento no será una ruina gigante o un tesoro de oro, sino un pequeño objeto ordinario que nos obligue a repensar toda una línea de tiempo. La voz silenciosa de los mitos. Cuando empiezas a buscar patrones, te das cuenta de que algunas de las partes más antiguas de nuestro mundo no hablan en voz alta. No gritan su existencia de la forma en que lo hace un rascacielos o una valla publicitaria gigante. Murmuran. Dejan que el tiempo suavice sus bordes. Se asientan en el paisaje hasta que no estás del todo seguro de si estás mirando algo hecho por manos humanas o por el lento trabajo del viento y el agua. Y así es a menudo como sobreviven. Piensa en cómo una historia puede sobrevivir en una familia. Tal vez tus abuelos te contaron algo que oyeron de los suyos, y con el tiempo los detalles se volvieron borrosos. Un nombre podría haberse olvidado. El lugar podría haberse cambiado a uno más familiar. Una persona podría haberse convertido en una leyenda. Cuando la oyes, se siente mitad real y mitad imaginada. Pero en algún lugar enterrado bajo esos cambios, hay un núcleo de verdad. Lo mismo sucede con la memoria de civilizaciones enteras. Sin escritura, la forma principal de transmitir la historia era hablando, convirtiéndola en algo lo suficientemente memorable como para ser contado una y otra vez. Y la forma más fácil de hacer algo memorable es darle drama. Haz que los héroes sean más grandes que la vida. Haz que los eventos sean más espectaculares. Añade un poco de peligro o romance. Haz que valga la pena repetirlo. El problema es que mientras la historia se vuelve más entretenida, los detalles que una vez fueron hechos históricos comienzan a distorsionarse. A lo largo de miles de años, un líder perfectamente ordinario puede convertirse en un rey mítico que gobernó durante siglos. Un navegante hábil se convierte en alguien que podía comandar el viento. Una ciudad construida por ingeniería cuidadosa se convierte en un lugar levantado de la noche a la mañana por magia. Lo que una vez fue una historia sencilla se convierte en parte de la mitología compartida de la cultura. Y después de suficiente tiempo, la gente deja de preguntar si algo de eso realmente sucedió. Aquí es donde se esconde el susurro. No en las partes de la historia que son demasiado fantásticas para creer, sino en las piezas que se sienten extrañamente prácticas. Las partes que no necesitan magia para funcionar, pero parecen extrañamente avanzadas para la época. Detalles como saber cuándo comenzará la temporada de lluvias, o cómo predecir un eclipse, o cómo construir algo que durará siglos sin colapsar. Esos detalles podrían ser todo lo que queda del conocimiento real transmitido por personas que se fueron mucho antes de que los narradores supieran sus nombres. Algunos investigadores han pasado sus carreras enteras tamizando mitos para encontrar estos hilos prácticos. Comparan historias de diferentes partes del mundo, buscando similitudes que no deberían estar allí. Cuando dos culturas separadas por océanos cuentan una historia similar sobre una gran inundación, podría descartarse como una coincidencia. Después de todo, las inundaciones ocurren en todas partes. Pero cuando los detalles se alinean demasiado, se vuelve más difícil de ignorar. Lo mismo ocurre con las historias sobre extraños visitantes, sobre avances tecnológicos repentinos, sobre ciudades que desaparecen bajo el mar. En algunas tradiciones, hay historias de seres que vienen de lejos, enseñan habilidades importantes y luego desaparecen. A veces se les describe como dioses, a veces como extraños sabios. A veces no tienen ninguna descripción en absoluto, solo que eran diferentes. Estas historias podrían ser pura invención, o podrían ser el recuerdo distante de un contacto con un grupo que tenía un conocimiento que otros aún no tenían. También está la forma en que ciertos símbolos aparecen en lugares sin conexión conocida. Las espirales, por ejemplo, aparecen en el arte de la antigua Irlanda, en los petroglifos del suroeste de Estados Unidos y en las tallas de las islas del Pacífico. Tal vez la espiral es una forma natural para que la mente humana la cree.
Refleja los patrones de las conchas, y los remolinos, y las galaxias. Pero tal vez también es algo que viajó de un lugar a otro hace mucho tiempo. El lenguaje en sí mismo puede guardar susurros. Una sola palabra en un idioma podría tener un gemelo en otro hablado a miles de kilómetros de distancia con un significado que no ha cambiado mucho. A veces estas similitudes se explican a través de rutas comerciales o migraciones conocidas. Otras veces, el vínculo es más difícil de rastrear. Si una civilización ahora perdida viajó mucho, enseñando y comerciando, podría haber dejado fragmentos de su lenguaje en los lugares que visitó. Esos fragmentos podrían estar escondidos a plena vista hoy, disfrazados como palabras locales de las que nadie se da cuenta que tienen un origen mucho más antiguo. También encontramos susurros en la disposición de los sitios antiguos. Algunos se alinean perfectamente con los movimientos del Sol, la Luna o las estrellas. En algunos casos, la precisión es tan alta que incluso los ingenieros modernos se impresionan. ¿Cómo podría la gente con herramientas simples haber logrado ese nivel de precisión? A veces descubrimos que tenían métodos ingeniosos de baja tecnología que funcionaban notablemente bien. Otras veces, todavía no estamos seguros. Y en esos casos, es tentador preguntarse si aprendieron esas técnicas de alguien más, alguien que ya las había dominado. El problema es que por cada pista tentadora, hay docenas de explicaciones más ordinarias. Un artefacto inusual podría ser el resultado de una cultura conocida que experimentaba con nuevos materiales. Un símbolo encontrado en dos lugares distantes podría haberse inventado por separado. Una historia sobre una ciudad desaparecida podría ser una metáfora de algo completamente diferente. Y así, la idea de una civilización desconocida sigue siendo solo eso, una idea, a menos que suficientes piezas aparezcan para conectarse en algo más sólido. Sin embargo, el número de piezas inexplicadas crece lentamente. Cada año, nuevos descubrimientos desafían nuestras líneas de tiempo. Un sitio resulta ser miles de años más antiguo de lo que pensábamos. Una herramienta aparece donde no debería. Un estudio genético sugiere contacto entre poblaciones que se suponía que estaban aisladas. Estas no son fantasías salvajes. Son cambios documentados en nuestra comprensión, provocados por evidencia que obliga a los historiadores y arqueólogos a ajustar la historia. Podrías pensar que esto significa que nos estamos acercando a una imagen completa. Pero cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Por cada pregunta que respondemos, aparecen varias más. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué dejaron eso? ¿A dónde fueron? A veces la respuesta podría ser simple. No desaparecieron. Simplemente se convirtieron en parte de las culturas que vinieron después de ellos. Su nombre pudo haber desaparecido, pero su conocimiento vivió. En otros casos, pudieron haber sido aniquilados por un desastre, inundaciones, terremotos, enfermedades, dejando solo a los supervivientes que no pudieron mantener el mismo nivel de tecnología. Y luego está la posibilidad de que se borraran a sí mismos deliberadamente de la historia. Tal vez se fueron porque querían. Tal vez escondieron su presencia porque creían que era más seguro para los que vinieron después de ellos pensar que el conocimiento era suyo. Es difícil imaginar por qué alguien elegiría desaparecer. Pero hay indicios en nuestra propia historia de que a veces las personas se alejan de lo que han construido. Hay ciudades abandonadas de culturas conocidas que se dejaron intactas sin signos de guerra o desastre. La gente simplemente se mudó. Si una civilización desconocida alguna vez hizo lo mismo, el único registro podría ser lo que dejaron atrás. Y si no querían ser recordados, tal vez se aseguraron de que ese registro fuera difícil de encontrar. Lo sorprendente es cuánto esta idea cambia la forma en que miramos las cosas familiares. Significa que lo que vemos como el comienzo de la historia de una cultura, podría ser en realidad el medio. Significa que los grandes saltos tecnológicos podrían haber sido pasos atrás hacia algo que una vez fue de conocimiento común. Significa que los mitos que consideramos entretenimiento podrían estar aferrados a piezas de la historia real. Y si eso es cierto, entonces cada muro en ruinas, cada herramienta media enterrada, cada palabra extraña en un idioma antiguo se convierte en algo más que una curiosidad. Se convierte en parte de un rompecabezas más grande. Cuando pensamos en rompecabezas, imaginamos todas las piezas en una caja listas para ser ensambladas. Pero con la historia, la mayoría de las piezas faltan. Algunas están en la caja equivocada. Algunas están tan desgastadas que no puedes saber dónde encajan.
El susurro antes de la historia es como la imagen en la caja del rompecabezas que se ha desvanecido casi por completo. Todavía puedes distinguir formas, tal vez un poco de color, pero no lo suficiente como para estar seguro de cómo se ve el todo. Y, sin embargo, el contorno débil está ahí. Solo tenemos que decidir si estamos dispuestos a mirarlo suficientemente de cerca para verlo, y si estamos listos para la posibilidad de que la imagen no se parezca en nada a la que pensábamos que estábamos construyendo. Las pistas en el paisaje. Es una pregunta que puede llegar en silencio sin previo aviso. Puedes estar parado en un museo mirando algo tan antiguo que apenas parece posible o caminando por una piedra desgastada en medio de la nada y de repente el pensamiento aparece: ¿quién vino antes que nosotros? No solo en el sentido de nuestros ancestros inmediatos, sino antes de los que consideramos los primeros constructores, los primeros agricultores, los primeros navegantes, que moldearon el camino antes de que la historia escrita comenzara a llevar un registro. La mayor parte del tiempo, lo respondemos de la manera en que se nos ha enseñado. Pensamos en las primeras civilizaciones que hemos nombrado, los sumerios, los antiguos egipcios, el pueblo del Valle del Indo, las primeras dinastías de China. Imaginamos los primeros muros de la ciudad alzándose, los primeros barcos zarpando de bahías protegidas, las primeras herramientas hechas de metal en lugar de piedra. Pero esa es solo la historia que hemos podido reconstruir a partir de lo que sobrevivió. Es el registro después de que el registro comenzó. No significa que nada sucedió antes de eso. La arqueología nos ha demostrado una y otra vez que la historia humana se remonta más allá de lo que asumíamos. Hubo un tiempo en que la idea de que la gente construyera monumentos miles de años antes que Egipto se consideraba imposible. Luego los encontramos. Sitios que son anteriores a las pirámides por milenios, construidos con una habilidad que no debería haber sido posible para sociedades supuestamente simples. Cada vez que retrocedemos la línea de tiempo, la brecha entre lo que creíamos saber y lo que realmente encontramos se hace más amplia. Pero hay otra capa en la pregunta. No se trata solo de cuando la gente comenzó a hacer ciertas cosas. Se trata de si hubo civilizaciones enteras, complejas, organizadas, avanzadas de maneras que no esperamos, que vinieron y se fueron antes de las culturas que ya conocemos. Civilizaciones cuyos nombres nunca aprendimos porque se perdieron antes de que alguien pensara en escribirlos. Si eso suena descabellado, piensa en lo rápido que incluso nuestro mundo moderno podría desaparecer si no se mantuviera constantemente. Deja de cuidar una carretera y la naturaleza comenzará a desintegrarla en cuestión de años. Deja los edificios vacíos y comienzan a decaer en décadas. Dale unos cientos de años sin reparaciones e incluso las estructuras más altas podrían colapsar en escombros. En 1000 años, sin gente que preserve o reconstruya, gran parte de lo que hemos hecho podría desaparecer por completo. Ahora, imagina lo mismo sucediendo con una civilización que existió hace miles o decenas de miles de años. Si construyeron en madera o arcilla en un clima que fomentaba la descomposición, la evidencia se habría ido. Si construyeron en piedra, parte de ella podría sobrevivir, pero sin contexto, podría ser mal identificada como algo mucho más joven o simplemente descartada como una formación natural. A veces subestimamos cuán frágil es el registro de la existencia humana. El fuego, las inundaciones, los terremotos, las erupciones volcánicas y el aumento del nivel del mar han borrado capítulos enteros de nuestra historia. Lugares que una vez fueron comunidades prósperas ahora están en el fondo del océano. Los valles fértiles se han convertido en desiertos, enterrando asentamientos bajo metros de arena. En esos lugares, el trabajo de quienquiera que vino antes que nosotros podría estar justo fuera de nuestro alcance, esperando las condiciones adecuadas para ser visto de nuevo. Incluso sin desastres naturales, hay otra fuerza que puede borrar el pasado: nosotros. Las civilizaciones posteriores a menudo construyen directamente sobre las más antiguas, reutilizando los materiales, cambiando la disposición y cubriendo lo que vino antes. Cuando caminas por una ciudad antigua hoy, podrías estar parado sobre los cimientos de algo mucho más antiguo que las ruinas visibles. Si aceptamos esa posibilidad, la pregunta se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasaría si algunas de las innovaciones que le atribuimos a civilizaciones conocidas fueron en realidad transmitidas por una anterior y olvidada? Tal vez no inventaron la idea de cero. Tal vez la heredaron, la refinaron y la hicieron suya sin saber su origen. Ese tipo de herencia no tiene que ser deliberada. Si la gente comercia o migra, trae sus habilidades consigo. Podrían enseñar a otros o los otros podrían observar y aprender, y la técnica se propaga. Después de unas pocas generaciones,
La fuente se olvida. La habilidad es simplemente parte de la vida, y todos asumen que siempre ha estado allí. También está la cuestión de un conocimiento que parece llegar demasiado pronto. De vez en cuando encontramos evidencia de que la gente estaba haciendo algo muy por delante de lo que creíamos posible para su tiempo, construyendo con una precisión más allá de las herramientas que creemos que tenían, navegando de maneras que no creíamos que pudieran, comprendiendo la astronomía o la ingeniería a un nivel que parece pertenecer a un periodo mucho más tardío. A veces descubrimos cómo lo hicieron y nos damos cuenta de que simplemente eran más ingeniosos de lo que les dimos crédito. Pero otras veces la explicación no encaja del todo. Cuando eso sucede, la respuesta más fácil es decir que fue una coincidencia o asumir que la datación debe estar equivocada. Pero la posibilidad más difícil y más intrigante es que no fueron los primeros en saber cómo. Fue un conocimiento transmitido por alguien más que ya lo había dominado. Las tradiciones orales a veces insinúan esto. Hay historias en muchas culturas sobre aprender de los forasteros. Extraños que llegan de tierras distantes o a través del mar, enseñan algo importante y luego se van. En algunos casos, esos extraños son descritos como dioses. En otros, son solo personas inusuales. Los detalles varían, pero el patrón está ahí. Alguien viene, comparte conocimiento y desaparece. No es una prueba, pero vale la pena notarlo cuando historias similares aparecen en lugares sin contacto conocido. Sugiere la posibilidad de que están recordando el mismo tipo de evento, incluso si los nombres y las descripciones han cambiado con el tiempo. También tenemos que pensar en las lagunas en el registro. Por cada sitio antiguo que hemos descubierto, hay innumerables más que aún están ocultos. La densa selva puede esconder muros de piedra y pirámides durante siglos. Las arenas movedizas pueden cubrir ciudades enteras. El hielo puede encerrar asentamientos que una vez se encontraban en valles verdes. El océano puede reclamar todo a lo largo de una costa en un solo aumento del nivel del mar. Algunos de estos lugares ocultos serán encontrados eventualmente, al igual que hemos descubierto ciudades perdidas en el pasado. Otros podrían permanecer inalcanzables, pero el hecho de que existan significa que nuestra comprensión actual se basa en una fracción del cuadro completo. Y si eso es cierto, entonces preguntar quién vino antes que nosotros no es solo un pensamiento ocioso. Es una pregunta real con un peso real. Porque quienes quiera que fueran, sus vidas moldearon los cimientos sobre los que estamos parados ahora. Tal vez no se veían a sí mismos como notables. Tal vez solo estaban viviendo sus vidas, resolviendo problemas, construyendo cosas, criando familias. Pero las decisiones que tomaron, dónde asentarse, qué cultivar, cómo trabajar con la tierra, podrían haber resonado durante miles de años. Si una civilización anterior domesticó una planta que se convirtió en un cultivo básico, es posible que todavía estemos comiendo su legado todos los días. Si desarrollaron un método para dar forma a la piedra, los constructores posteriores podrían haberlo copiado sin saber de dónde vino. Si mapearon las estrellas, su conocimiento podría haber sido incorporado en la astronomía de culturas posteriores. En ese sentido, preguntar quién vino antes que nosotros no se trata solo de encontrar ruinas o artefactos. Se trata de comprender las formas silenciosas en que la influencia viaja a través del tiempo. Se trata de darnos cuenta de que nuestra historia podría ser más larga y más complicada de lo que pensamos, y que en algún lugar de ese pasado invisible, podría haber habido personas cuyas huellas todavía están en el mundo, incluso si sus nombres se han ido. La prueba del tiempo y el olvido. Cuando empezamos a buscar el pasado, nos gusta imaginarlo como algo limpio y completo. En nuestras mentes, el registro arqueológico se siente como un archivo cuidadosamente organizado. Cada evento almacenado ordenadamente donde pertenece. Pero en realidad, no es nada de eso. Es más como una caja de fragmentos. La mayoría de ellos faltan, muchos de ellos están revueltos, y un buen número de ellos están tan dañados que no puedes decir lo que una vez fueron. La historia que construimos a partir de esos fragmentos es siempre parcial, siempre cosida a partir de lo que está disponible en el momento. Y eso significa que hay sombras, lugares donde algo debería estar pero no está. Lagunas donde un evento claramente sucedió, pero no ha sobrevivido evidencia para explicarlo. Contradicciones donde un descubrimiento dice una cosa, pero otro dice algo completamente diferente. El registro arqueológico no es solo los restos físicos, también es la ausencia de ellos. Y cuando empiezas a prestar atención a esas ausencias, notas patrones. A veces el patrón es geográfico.
Regiones enteras apenas han sido exploradas, ya sea porque son difíciles de alcanzar o porque la política, el conflicto o los recursos lo hacen imposible. Vastas extensiones del fondo del océano nunca han sido mapeadas en detalle, incluso con tecnología moderna. Hay selvas tropicales que esconden estructuras bajo densos doseles. Desiertos que se han tragado ciudades enteras bajo la arena y valles de montaña que pueden albergar asentamientos que nadie ha documentado. En esos espacios no examinados, la posibilidad de encontrar algo que cambie la historia siempre está ahí. A veces el patrón es cronológico. Hay periodos en la línea de tiempo donde la evidencia parece escasear, a pesar de que no hay razón para pensar que la gente no estaba viviendo y construyendo en ese momento. Unos pocos objetos dispersos podrían sobrevivir. Una herramienta aquí, un fragmento de cerámica allá, pero nada que explique cómo vivía esa gente, cómo se organizaban o de dónde venían. Y luego están las anomalías. Un objeto aparece en una capa de tierra que es más antigua de lo que debería ser. Un estilo de construcción aparece mucho antes de lo esperado. Una pieza de tecnología aparece en un lugar donde, según lo que creemos saber, no podría haber existido todavía. Estos hallazgos a menudo se llaman artefactos fuera de lugar. Y aunque muchos de ellos tienen explicaciones razonables, mala datación, intrusión posterior en capas más antiguas o simple malentendido, algunos se resisten tercamente a encajar perfectamente en la imagen establecida. En los rincones más cautelosos de la arqueología, esas anomalías a menudo se dejan de lado. No se ignoran por completo, pero no se les da demasiado peso hasta que aparece más evidencia. Y eso es justo. Un hallazgo inusual no significa necesariamente que toda la historia deba ser reescrita. Pero si aparecen suficientes anomalías, y si comienzan a formar un patrón propio, entonces ya no son solo curiosidades. Son señales de que algo en nuestra comprensión podría estar incompleto. Hay ejemplos conocidos de esto. Sitios que resultaron ser miles de años más antiguos de lo que se creía originalmente. Herramientas que sugieren una artesanía avanzada antes de lo esperado. Huesos que implican que los humanos estuvieron presentes en una región mucho antes de que nuestras líneas de tiempo lo permitieran. Cada vez que se confirma uno de estos, la reacción es la misma. Primero sorpresa, luego una reevaluación de la historia establecida. Pero hay un paso antes de esa reevaluación del que se habla menos. Antes de que la nueva comprensión se convierta en parte de la historia aceptada, a menudo hay un periodo en el que el descubrimiento se encuentra en una especie de limbo. Algunos investigadores se lo toman en serio, otros lo descartan como un error. Y en ese espacio intermedio, la especulación prospera. Aquí es donde la idea de una civilización desconocida se desliza en la conversación. Porque si hay un grupo de técnicas avanzadas o artefactos inusuales que aparecen antes de lo que deberían, una explicación, aunque no la única, es que vinieron de una fuente que aún no hemos identificado. Una fuente que podría haber estado más desarrollada de lo que pensábamos que era posible para la época. Vale la pena recordar que la historia tal como la conocemos está escrita, principalmente a partir de lo que sobrevive. Y la supervivencia es desigual. Las cosas duran más si están hechas de ciertos materiales, si están enterradas en ciertos tipos de suelo, si se mantienen en condiciones secas o congeladas. Un edificio hecho de piedra en un desierto puede durar miles de años. Una estructura de madera en un bosque húmedo podría desaparecer en décadas. Así que si una civilización trabajó principalmente con materiales que no se conservaban bien, la mayor parte de lo que construyeron podría desaparecer sin dejar rastro. Incluso cuando las cosas sobreviven, pueden ser difíciles de reconocer. Una antigua cantera podría parecer una formación rocosa natural para alguien que no sabe qué buscar. Los restos de un asentamiento podrían confundirse con dispersiones aleatorias de piedra. Una construcción de tierra podría ser descartada como una colina o una cresta. Es solo cuando alguien mira más de cerca con las herramientas y el conocimiento adecuados que el origen humano se vuelve claro. Y a veces, incluso con ese conocimiento, el significado sigue siendo incierto. Podemos medir y fechar una estructura, pero no siempre podemos decir exactamente para qué era. Era un templo, una fortaleza, un almacén o algo completamente diferente. Sin registros, sin contexto, nos quedamos para interpretar basándonos en lo que sabemos de otros sitios. Y si este sitio no coincide con esos otros, entonces estamos en territorio de conjeturas. Esas conjeturas son parte de por qué las sombras permanecen. Si no estamos seguros de lo que estamos viendo, no siempre podemos conectarlo con el panorama general.
Podría ser una curiosidad aislada, o podría ser una pieza de una red mucho más grande que es en su mayoría invisible. También está el factor humano. La arqueología no se hace en un vacío. Está moldeada por la financiación, por la política, por los intereses personales de los investigadores y por las limitaciones de la tecnología disponible. Algunos lugares estudian intensamente porque son de fácil acceso o porque encajan perfectamente en la línea de tiempo conocida. Otros se dejan para más tarde o no se estudian en absoluto porque son remotos, peligrosos o simplemente no se consideran importantes. Eso significa que el registro arqueológico no solo es incompleto, es desigual. Algunas partes están sobrerepresentadas, otras apenas se tocan. Y en esas áreas inexploradas, tanto en geografía como en la línea de tiempo, podrían estar los restos de personas de las que nunca hemos oído hablar que vivieron y trabajaron y tal vez influyeron en las culturas que ya conocemos. De vez en cuando, un descubrimiento insinúa esto. Una estructura construida con técnicas que parecen demasiado sofisticadas para sus supuestos constructores. Un artefacto hecho de materiales obtenidos a cientos de kilómetros de distancia, lo que sugiere redes comerciales que no creíamos que existieran todavía. Un patrón en las ubicaciones de los asentamientos que apunta a un conocimiento compartido de recursos o estrategias de defensa que se supone que nadie tenía en ese momento. Estas insinuaciones son fáciles de descartar si solo las miras individualmente, pero cuando comienzan a agruparse, cuando los mismos tipos de anomalías aparecen en diferentes lugares y periodos, son difíciles de ignorar. Y ahí es donde las sombras comienzan a tomar forma. No como una prueba, sino como una sugerencia. Puedes pensar en ello como una fotografía con grandes porciones borrosas. No puedes ver los detalles, pero puedes distinguir formas en el desenfoque. Algo está ahí, incluso si todavía no sabes exactamente qué. Lo que hace que esto sea particularmente desafiante es que no sabemos cuánto falta. Las sombras podrían ser pequeñas, solo unas pocas instancias aisladas, o podrían ser enormes, representando civilizaciones enteras que surgieron y cayeron antes de que tengamos algún registro de ellas. Sin más evidencia, es imposible decirlo con certeza. Y, sin embargo, cada artefacto sacado de la Tierra, cada sitio descubierto, cada resultado de prueba que regresa con una fecha inesperada añade una pieza más al rompecabezas. A veces la pieza encaja perfectamente en la imagen que ya tenemos. A veces cambia por completo la forma de la imagen. Y a veces no parece encajar en ninguna parte hasta años después, cuando un nuevo descubrimiento de repente le da sentido. Es esa posibilidad lo que hace que los investigadores sigan buscando. Porque si bien el registro arqueológico está hecho de lo que podemos ver, también está moldeado por lo que no podemos. Y las sombras, por frustrantes que sean, podrían estar señalándonos algo mucho más grande de lo que hemos imaginado. El lenguaje de las piedras. Si el registro escrito es la voz alta y clara de la historia, entonces las piedras son su contraparte más tranquila y antigua. No hablan en oraciones, no te dicen nombres o fechas directamente, y no pueden corregirte si las malinterpretas. Pero tienen una especie de lenguaje propio, patrones en la forma en que fueron moldeadas, pistas en cómo fueron colocadas, significado en su escala y orientación. A veces este lenguaje es fácil de leer. Encontramos inscripciones talladas en piedra en escrituras que ya entendemos. Podemos traducirlas, compararlas con otros textos y obtener una visión directa de lo que los constructores querían que supiéramos. Pero más a menudo, las piedras son silenciosas de esa manera. No tienen letras, ni números, ni nada que coincida con un sistema de escritura conocido. En esos casos, su lenguaje es el trabajo mismo, las elecciones hechas al tallar, los métodos utilizados para moverlas y posicionarlas, la alineación con marcadores naturales o astronómicos. Incluso la piedra más modesta puede decirte algo si miras lo suficientemente de cerca. Un surco desgastado en su superficie podría mostrar dónde se usó una herramienta repetidamente. Las marcas de cincel pueden revelar si el trabajo se hizo con herramientas de metal o de piedra. El tipo de piedra en sí misma puede decirte de dónde vino, a veces de canteras a cientos de kilómetros de distancia. Cuando empiezas a juntar este tipo de detalles, comienzas a ver los contornos del conocimiento que tenían los constructores. Si las piedras están perfectamente niveladas y encajadas y mortero, significa que los constructores sabían cómo cortar y dar forma con extrema precisión. Si se movieron enormes bloques a su lugar, significa que tenían formas de transportar y levantar peso que incluso hoy requerirían una planificación y equipos significativos.
Y aquí es donde se pone interesante en el contexto de una civilización desconocida. Algunos sitios contienen mampostería que parece estar mucho más allá de las capacidades de la cultura a la que se le atribuye, según lo que sabemos de sus herramientas y técnicas. En esos casos, los investigadores a veces sugieren que los constructores tuvieron ayuda, ya sea de una cultura anterior cuyas habilidades fueron heredadas o de un grupo contemporáneo que no hemos identificado. Hay muros donde las capas inferiores están hechas de enormes bloques encajados tan perfectamente que no puedes deslizar un trozo de papel entre ellos, mientras que las capas superiores son piedras más toscas, claramente de un periodo posterior. Hay templos construidos sobre cimientos que parecen más antiguos que la civilización que construyó el templo mismo. Y hay bloques aislados tallados con precisión, que yacen lejos de cualquier cantera conocida, como si alguna vez hubieran sido parte de algo mucho más grande que ha desaparecido. Algunas piedras llevan marcas que no coinciden con ninguna escritura conocida. Podrían ser tallas simbólicas, patrones decorativos o incluso instrucciones funcionales para los constructores. Sin contexto, no podemos estar seguros. A veces se encuentran marcas similares en múltiples sitios muy separados, lo que sugiere una tradición compartida o un origen común. La alineación es otra parte del lenguaje de la piedra. Muchas estructuras antiguas están orientadas hacia puntos específicos en el horizonte donde el sol sale o se pone en los solsticios o equinoccios. Otras se alinean con estrellas o constelaciones particulares. Estas elecciones nos dicen que los constructores tenían una profunda comprensión del cielo y de los ciclos del tiempo. También sugieren que la astronomía era lo suficientemente importante como para ser construida en el cimiento mismo de sus monumentos. Lo notable es lo precisa que es algunas de estas alineaciones. Lograr ese nivel de precisión requiere una observación cuidadosa durante largos periodos, así como la capacidad de traducir esas observaciones en construcción. Si ya te estás imaginando una pequeña civilización olvidada con ese tipo de habilidad, puedes ver cómo su influencia podría haber sido transmitida incluso si su nombre no lo fue. También es posible que las piedras mismas fueran reutilizadas. Si una cultura posterior se encontró con un sitio abandonado, podría haber tomado las mejores piedras y haber construido algo nuevo con ellas. Al hacerlo, podrían haber borrado parte del diseño original mientras conservaban otras partes sin darse cuenta. Eso hace que leer el lenguaje sea más difícil porque estás viendo una mezcla de mensajes de diferentes épocas. Algunos investigadores se centran en las marcas de herramientas para desenredar esta mezcla. Al estudiar la forma, la profundidad y el espaciado de las marcas dejadas en las superficies de piedra, a veces pueden identificar el tipo de herramienta utilizada. Si un sitio contiene marcas de herramientas que no deberían existir en ese periodo, plantea preguntas. ¿Tenían los constructores acceso a herramientas más avanzadas de lo que pensábamos? ¿Heredaron piedras de un grupo anterior que sí las tenía? ¿O nuestra datación del sitio es incorrecta? Luego hay otros misterios que desafían una explicación fácil. Enormes bloques que pesan docenas o incluso cientos de toneladas y se movieron con aparente facilidad. Piedras con curvas y ángulos tan precisos que serían un desafío reproducir con equipos modernos en el lugar. Superficies pulidas hasta un acabado similar a un espejo usando métodos que no entendemos del todo. No hay necesidad de saltar a las explicaciones más extremas para impresionarse con esto. Incluso dentro del rango de la capacidad humana conocida, algunas de estas hazañas requieren ingenio, organización y habilidad técnica a un nivel que no es común. Si una cultura ahora perdida se especializó en este tipo de trabajo, sus creaciones podrían haber sido tan duraderas que fueron adoptadas e incorporadas por otros mucho después de que se hubieran ido. Las piedras también pueden hablar a través de su desgaste. Los patrones de erosión pueden sugerir cuánto tiempo han estado expuestas a los elementos, aunque esto es difícil de medir. Si una estructura muestra signos de meteorización mucho más allá de lo que esperaríamos para su supuesta edad, podría significar que es más antigua de lo que pensamos o que fue construida usando materiales recuperados de algo más antiguo. Otro indicio sutil es el tipo de construcción. Algunos estilos de mampostería aparecen en múltiples regiones que, según la historia convencional, no deberían haber tenido contacto en ese momento. Los muros poligonales masivos, por ejemplo, aparecen tanto en los Andes como en partes del Mediterráneo. Si eso es una coincidencia, una invención independiente o el resultado de un conocimiento que viaja entre lugares distantes, todavía se debate. También tenemos que recordar que algunas piedras ya no están donde se colocaron originalmente. Los terremotos, las inundaciones y la actividad humana pueden mover o derribar estructuras,
dispersando sus componentes. Cuando esas piedras se encuentran más tarde, podrían interpretarse como si estuvieran en su posición original cuando no lo están. Eso puede hacer que leer su lenguaje sea aún más complicado, porque es como tratar de entender una oración con todas las palabras reorganizadas. En ausencia de un registro escrito, las piedras son a veces todo lo que tenemos. Y aunque no pueden darnos fechas o nombres, pueden decirnos que era posible y que era valorado. Pueden insinuar redes de conocimiento, tradiciones compartidas, capacidades que no esperábamos. Y a veces pueden señalarnos algo más grande. Un solo bloque tallado que se encuentra de forma aislada podría parecer intrascendente. Pero si el mismo tipo de piedra y talla aparece a cientos de kilómetros de distancia, sugiere un vínculo. Ese vínculo podría ser el comercio, la migración o una herencia cultural compartida. Y si esos vínculos se multiplican, pueden formar el débil contorno de una civilización que aún no hemos reconocido oficialmente. El desafío es que las piedras pueden durar más que casi todo lo demás. Sobreviven mientras la madera se pudre, mientras la tela se descompone, mientras el papel se quema. Esa resistencia es lo que las hace tan valiosas para la arqueología. Pero también significa que a menudo están divorciadas del contexto completo de su creación. Son como palabras sueltas de una conversación que en su mayoría se ha perdido. Leerlas requiere paciencia y la voluntad de aceptar que algunas partes de la historia tal vez nunca sean claras. Pero de vez en cuando emerge un detalle, una marca de herramienta familiar, una alineación compartida, un patrón distintivo que te permite conectar un sitio con otro. Y en esos momentos, es posible sentir que has escuchado unas pocas palabras más de ese lenguaje antiguo. Los mapas perdidos y las pistas estelares. Cuando pensamos en mapas, usualmente nos imaginamos algo bastante moderno. Mapas de papel, pantallas digitales, líneas ordenadas que marcan costas, ríos y fronteras. Los mapas se sienten como productos de la historia registrada, hechos una vez que los humanos tuvieron la capacidad de medir distancias y documentarlas con precisión. Pero de vez en cuando, encontramos mapas o fragmentos de ellos que parecen pertenecer a un tiempo anterior a que el mapeo fuera posible de la manera que lo reconocemos hoy. No se parecen a los mapas de calles en una aplicación de teléfono, pero muestran detalles que sugieren una observación cuidadosa, viajes repetidos y la capacidad de transmitir esa información de una manera que otros pudieran usar. Algunos de estos primeros mapas están tallados en piedra, grabados en tablillas de arcilla o pintados en paredes. Otros existen como descripciones en textos antiguos que se refieren a lugares mucho más allá de lo que se suponía que la gente de esa época conocía. Hay mapas que incluyen islas que no descubrimos oficialmente hasta miles de años después, o costas dibujadas de maneras que coinciden con su apariencia antes de la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. ¿Cómo existió ese conocimiento en absoluto? Esa es la pregunta. En algunos casos, la respuesta podría ser una coincidencia o el resultado de juntar información de viajeros a lo largo de muchas generaciones. En otros, la precisión es más difícil de explicar. Puedes imaginar el esfuerzo que se necesitaría para una cultura sin herramientas de topografía modernas para trazar cientos de kilómetros de costa con precisión, especialmente si no tuvieran el beneficio de vistas aéreas o satelitales. Uno de los ejemplos más discutidos es un mapa de principios del siglo XVI que parece mostrar la costa de América del Sur con detalle, junto con una representación de la Antártida sin su capa de hielo. Las explicaciones principales sugieren que fue una compilación de mapas anteriores que a su vez pudieron haber provenido de fuentes aún más antiguas. Si eso es cierto, entonces la pregunta cambia de quién hizo el mapa del siglo XVI a quien reunió ese conocimiento geográfico mucho antes. También hay tradiciones de mapeo indígenas que son anteriores al contacto europeo y muestran una precisión notable. Algunas cartas de navegación polinesias, por ejemplo, registran las posiciones de las islas, las corrientes y los patrones de las olas a lo largo de vastas distancias de océano abierto. No son mapas en el sentido occidental, pero funcionan como herramientas de navegación altamente efectivas. El conocimiento para hacerlos y leerlos tuvo que ser aprendido, practicado y transmitido a lo largo de generaciones. Si esa tradición hubiera comenzado antes de lo que pensamos, podría haber mapeado enormes extensiones del Pacífico mucho antes de que llegaran los forasteros. Las tallas de piedra en partes de Europa y el Medio Oriente a veces muestran diseños que parecen representar paisajes locales, ríos, colinas, asentamientos, dibujados desde una perspectiva de vista de pájaro. Sin una explicación escrita, no podemos estar seguros, pero la semejanza es sorprendente. Insinúan que incluso sin un sistema cartográfico formal,
la gente encontró formas de representar la información espacial visualmente. La idea de que los mapas podrían preservar conocimientos mucho más antiguos que las culturas que los usaron no es descabellada cuando se considera cómo funciona la memoria humana. Un mapa detallado podría ser copiado y recopiado, modificado ligeramente cada vez, mucho después de que el contexto original se perdiera. A lo largo de los siglos, podría pasar por muchas manos, cada una añadiendo sus propios detalles o interpretaciones hasta que la identidad del creador original fuera completamente borrada. Aquí es donde entra en juego la posibilidad de una civilización desconocida. Si encontramos mapas o representaciones similares a mapas que muestran lugares con un nivel de detalle o precisión fuera de sintonía con el periodo al que pertenecen, surge la idea de que la información provino de otro lugar, un lugar con la capacidad de recopilarla en primer lugar. Tal vez ese lugar era una cultura marinera con amplias redes comerciales o una civilización terrestre con topógrafos hábiles y una razón para documentar regiones lejanas. El problema es que los mapas son vulnerables. A diferencia de los monumentos de piedra, no sobreviven fácilmente a menos que estén tallados o grabados en material duradero. La mayoría de los primeros mapas se habrían hecho en materiales orgánicos, piel de animal, tela, corteza o papel, que se descomponen rápidamente. Sin protección, desaparecen en cuestión de siglos. Eso significa que por cada mapa antiguo que encontramos, podría haber habido innumerables otros que no sobrevivieron. Y, sin embargo, las piezas sobreviven de maneras inesperadas. Un mapa podría ser copiado en un manuscrito siglos después, preservando detalles de una fuente mucho más antigua. Podría ser tejido en una historia que describe una ruta o una costa con la suficiente especificidad como para que, al compararla con la geografía moderna, coincida con lugares reales. Incluso podría aparecer en un mito, descripciones de tierras al otro lado del mar o islas en ciertas posiciones relativas entre sí que luego resultan existir. No podemos tratar todo esto como literal, pero tampoco podemos ignorar lo que se alinea demasiado bien como para ser casualidad. Si dos o tres culturas muy separadas describen el mismo lugar remoto con detalles similares, existe la posibilidad de que estén recurriendo a la misma fuente de información. Otro ángulo intrigante es cómo algunas estructuras antiguas parecen servir como mapas. Los arreglos de piedras, obras de tierra o montículos pueden alinearse para representar constelaciones o delinear la forma de una región. En esos casos, el mapa no es algo que sostienes. Es algo por lo que caminas. Ese tipo de representación espacial sugiere una profunda comprensión tanto de la geografía como del simbolismo y una intención deliberada de preservarlo físicamente. También vale la pena señalar que nuestro propio mapeo del mundo sigue incompleto en ciertas áreas. Grandes porciones del océano siguen solo aproximadamente trazadas e incluso algunas regiones terrestres tienen un detalle mínimo más allá de las imágenes satelitales. Si una civilización con fuertes habilidades de navegación existió hace miles de años, podrían haber sabido cosas que solo estamos redescubriendo ahora, no porque tuvieran tecnología avanzada en el sentido moderno, sino porque invirtieron generaciones en explorar y registrar lo que encontraron. La preservación de los mapas, como cualquier forma de conocimiento, depende de algo más que los materiales de los que están hechos. Depende de si se valoran, si se copian, si se enseñan. Si una civilización desconocida mapeó partes significativas del mundo, sus mapas podrían haber sido transmitidos a otras culturas que los adaptaron para su propio uso, sin saber cuán antigua era realmente la información. Y si eso sucedió, significa que algunos de los mapas más antiguos que tenemos ya podrían ser compilaciones de trabajos aún más antiguos. Los rastros de ese trabajo más antiguo podrían estar escondidos en características que parecen fuera de lugar, detalles precisos de lugares supuestamente no descubiertos en ese momento o características geográficas mostradas como se habrían visto bajo diferentes condiciones climáticas. Los mapas son más que herramientas de navegación. Son declaraciones sobre lo que se conoce y lo que es importante. Lo que se incluye te dice lo que los creadores consideraron digno de ser grabado. Lo que se deja fuera te dice a dónde no llegó su atención o tal vez lo que no querían que otros supieran. En algunos casos, las omisiones deliberadas podrían haber ocultado conocimientos valiosos de los rivales, lo que significa que la imagen completa se mantuvo privada, mientras que la versión pública mostraba solo información selecta. Si alguna vez encontramos un mapa que se pueda rastrear con confianza hasta una civilización que no reconocemos, probablemente no vendrá con una etiqueta fácil que explique quién lo hizo y por qué. Lo más probable es que sea un pequeño detalle en un mapa conocido que no encaja.
Será el tipo de cosa que solo notas al compararla con la geografía moderna y darte cuenta de que de alguna manera lo hicieron bien antes de que se pensara que podían. Y en ese momento, no se trataría solo del mapa en sí. Se trataría de la red de conocimiento detrás de él, los viajes realizados, las observaciones hechas, los sistemas de transmisión de esa información a lo largo de los años o siglos. Un mapa es un destino por derecho propio, pero también es el producto final de innumerables pasos dados por personas cuyos nombres ahora se han perdido. La voz de los mitos y la historia oculta. Los mitos tienen una extraña forma de sobrevivir. Cambian de forma. Sus detalles se desplazan. Sus personajes son renombrados o reemplazados, pero una parte de su estructura perdura. Una historia contada en una generación podría ser repetida por la siguiente con pequeños ajustes, luego de nuevo por la siguiente hasta que han pasado siglos y la gente que la cuenta no tiene idea de dónde comenzó. Para ellos, es solo una parte de su tejido cultural, algo que siempre ha estado allí. Durante mucho tiempo, los mitos fueron descartados como nada más que entretenimiento o explicaciones primitivas para eventos naturales. Se veían como evidencia de ignorancia, no como fuentes de información histórica. Pero durante el siglo pasado, los investigadores han comenzado a verlos de manera diferente. Si bien los mitos no son literales en cada detalle, pueden preservar recuerdos de eventos, lugares y personas reales. Recuerdos tan antiguos que son anteriores a la escritura. Si eliminas las capas de simbolismo, a veces encuentras que un mito describe algo que realmente podría haber sucedido. Una historia de una inundación podría estar arraigada en una inundación real, incluso si el relato se ha magnificado a lo largo de generaciones. Un cuento sobre una ciudad, tragada por el mar, podría ser un eco del recuerdo de un asentamiento costero perdido por el aumento del agua. Una leyenda sobre visitantes del otro lado del océano podría recordar un contacto genuino entre culturas distantes. Lo que hace que esto sea importante la búsqueda de una civilización desconocida es que los mitos pueden preservar fragmentos de la historia de tiempos y lugares donde la evidencia física no ha sobrevivido. Una cultura podría olvidar el nombre de un lugar, pero recordar sus características distintivas en forma de historia. Podrían olvidar la fecha exacta de un evento, pero recordar sus efectos. Los mitos de inundación se encuentran entre los más extendidos. Casi todas las regiones del mundo los tienen de alguna forma. En algunos, la inundación es enviada por los dioses para limpiar el mundo. En otros, es un desastre natural que obliga a la gente a huir. En unos pocos, es ambas cosas. Los detalles varían: cuánto duró, cuán alto subió el agua, cómo sobrevivió la gente. Pero la idea central es la misma. Una gran inundación que lo cambia todo. Si comparas estas historias con la evidencia geológica, algunas se alinean con eventos conocidos, como la inundación repentina de ciertos valles al final de la última edad de hielo. Otras son más difíciles de emparejar, pero aún plantean la pregunta de si están describiendo eventos que aún no hemos identificado. Si una civilización existió en un área costera que ahora está bajo el agua, su final podría haber sido recordado en forma de un mito de inundación transmitido por los sobrevivientes y absorbido por las tradiciones orales de otros grupos. También hay mitos sobre tierras perdidas, lugares como la Atlántida en la tradición griega o Kumari Kandam en las historias tamiles o Leonese en la leyenda de Cornualles. Se dice que cada uno de estos fue una tierra grande y próspera que desapareció, generalmente bajo el mar. Algunos de estos podrían ser completamente simbólicos. Otros podrían ser exageraciones de eventos a menor escala. Pero la persistencia del tema, la idea de un lugar que estuvo allí y luego no, sugiere que algo resonó a través de las culturas. En algunos casos, los mitos preservan detalles geográficos sorprendentemente específicos. Una isla podría describirse como que se encuentra a un cierto número de días de viaje en una dirección particular con montañas distintivas o una disposición única de ríos. Sin mapas, esas descripciones tenían que basarse en la experiencia directa, ya sea por los narradores mismos o por personas de las que aprendieron. Eso significa que incluso un mito obviamente ficticio podría estar enraizado en un lugar real visitado hace mucho tiempo. Las historias sobre portadores de cultura son otra categoría que merece atención. En muchas tradiciones, hay una figura, a veces un dios, a veces un héroe, a veces un extraño sin nombre que llega de otro lugar y enseña habilidades importantes. Podrían introducir la agricultura, la metalurgia, la navegación o las leyes sociales. En algunas historias, se quedan y se convierten en parte de la comunidad. En otras, se van tan misteriosamente como vinieron.
La similitud de estas historias en culturas distantes es sorprendente. Los detalles difieren, pero el patrón básico se repite. Alguien de fuera trae conocimiento que lo cambia todo. En el contexto de una civilización desconocida, es fácil imaginar que estos mitos podrían ser recuerdos distorsionados de un contacto real. Quizás un grupo más avanzado visitó múltiples lugares, compartiendo partes de su conocimiento, y esos encuentros fueron recordados de la única manera disponible, a través de la historia. Es importante tener en cuenta que la tradición oral puede preservar la información con una precisión sorprendente durante largos periodos. Hay ejemplos de Australia donde las historias aborígenes describen la geografía costera tal como era hace más de 7000 años, antes de que subieran los niveles del mar. Estas no son vagas o simbólicas. Son lo suficientemente específicas como para coincidir con las reconstrucciones modernas del paisaje antiguo. Eso demuestra que es posible que una historia contenga un contenido fáctico real a lo largo de inmensos periodos de tiempo, incluso mientras otras partes de ella cambian o se mitologizan. Algunos mitos también incluyen referencias astronómicas, alineaciones de estrellas, ciclos del Sol y la Luna, descripciones de eclipses o cometas. Si esas referencias se pueden fechar, pueden proporcionar un marco de tiempo para cuando se contó la historia por primera vez. En algunos casos, esto ha permitido a los investigadores rastrear un mito miles de años atrás, mucho antes de que existiera la cultura que lo registró por escrito. Por supuesto, los mitos no son registros perfectos. Están moldeados por las necesidades y valores de las personas que los cuentan. Se añaden o eliminan elementos para hacer un punto, para entretener o para encajar con las creencias actuales. Con el tiempo, el evento original puede ser enterrado bajo capas de simbolismo. Pero eso no significa que se haya ido. Solo significa que tienes que trabajar para descubrirlo. Los arqueólogos y antropólogos a veces abordan los mitos como rompecabezas. Los dividen en componentes, los comparan con otras historias y buscan hilos comunes. Si el mismo detalle inusual aparece en mitos de lugares distantes, podría ser una pista de que ambos fueron influenciados por el mismo evento histórico. En la búsqueda de una civilización olvidada, los mitos pueden servir como una especie de mapa. No uno literal, sino una guía de dónde buscar. Si varias historias de diferentes culturas apuntan a un tipo similar de lugar o evento, podría valer la pena investigar esa región en busca de evidencia física. Incluso si el mito resulta ser solo parcialmente cierto, aún puede conducir a descubrimientos. También existe la posibilidad de que algunos mitos fueran elaborados deliberadamente para preservar el conocimiento en forma codificada. Si una cultura quería transmitir información pero no tenía escritura o temía que la escritura pudiera perderse, podría incrustarla en historias y rituales. Al vincular el conocimiento a algo memorable y significativo, aumentaron las posibilidades de que sobreviviera. Ya sea que estos mitos fueran intentos conscientes de registrar la historia o simplemente el resultado natural de la tradición oral, su supervivencia es notable. Nos conectan a una cadena de memoria que se remonta mucho más allá del alcance de los registros escritos. Y dentro de esa cadena, puede haber eslabones forjados por personas cuyos nombres y culturas han desaparecido, pero cuyas experiencias aún resuenan en las historias que contamos. La evidencia física de una civilización perdida. Algunos descubrimientos tienen sentido en el momento en que se encuentran. Encajan en el periodo de tiempo esperado. Coinciden con la tecnología conocida de la cultura y se alinean con lo que ya entendemos sobre el pasado. Luego están los otros, los que parecen haber llegado antes de lo previsto o lejos de donde deberían estar o en manos de personas que, según nuestra historia actual, no deberían haberlos tenido en absoluto. Estos son los objetos fuera de lugar, artefactos que desafían la línea de tiempo ordenada que hemos construido para nosotros mismos. Pueden ser pequeños, una herramienta de metal en una capa de tierra fechada miles de años antes de la invención de ese tipo de metalurgia. Un fragmento de cerámica en una región donde se supone que ese estilo se desarrolló mucho más tarde. También pueden ser grandes secciones de pared que utilizan técnicas de construcción supuestamente no inventadas todavía, o estatuas talladas hechas de materiales obtenidos mucho más allá del alcance conocido de la cultura local. En cada caso, la reacción inicial a menudo es asumir que ha habido un error. Y a veces eso es cierto. Las capas de suelo pueden ser perturbadas por procesos naturales como inundaciones o terremotos o por la actividad humana, como cavar pozos para estructuras posteriores. Los objetos pueden ser movidos, reutilizados o dejados caer en lugares muy lejos de donde se hicieron originalmente. Los métodos de datación pueden tener márgenes de error,
y los materiales pueden ser mal identificados. Pero incluso después de tener en cuenta esas posibilidades, todavía hay ejemplos que se resisten tercamente a encajar perfectamente en la imagen establecida. Un objeto de bronce finamente elaborado, encontrado en un sitio que es anterior al uso conocido del bronce en esa región por siglos. Un fragmento de mapa que muestra costas con detalles precisos mucho antes de que tal mapeo fuera posible. Una pieza de engranaje o mecanismo de aspecto avanzado descubierta entre herramientas de otro modo simples. Uno de los casos más conocidos es un dispositivo encontrado frente a la costa de Grecia a principios del siglo XX. Ahora se entiende que es una especie de computadora analógica antigua para predecir eventos astronómicos. Data de hace más de 2000 años. Y, sin embargo, su complejidad no tuvo parangón durante más de un milenio después. Cuando se descubrió por primera vez, muchos asumieron que tenía que ser una intrusión reciente en el sitio del naufragio. Pero estudios repetidos confirmaron su edad. También están los ejemplos controvertidos, objetos que algunos afirman que tienen millones de años, incrustados en roca o carbón, que supuestamente son anteriores a los humanos por completo. La mayoría de estos son descartados por la arqueología convencional, a menudo con una causa razonable. Pero la persistencia de tales afirmaciones muestra cuánta fascinación hay con la posibilidad de que el conocimiento avanzado existiera antes de lo que pensamos. En el contexto de una civilización desconocida, los objetos fuera de lugar podrían ser los remanentes físicos del contacto. Un comerciante de una sociedad más avanzada podría haber intercambiado bienes con una comunidad más pequeña y menos desarrollada, dejando atrás artículos que las generaciones posteriores encontrarían desconcertantes. O los supervivientes de una cultura colapsada podrían haber llevado ciertas herramientas o posesiones preciadas con ellos mientras se fusionaban con otras sociedades. A veces estos objetos aparecen de forma aislada, lo que los hace más difíciles de interpretar. Una sola herramienta avanzada en un sitio por lo demás lleno de simples implementos de piedra podría ser una anomalía, un bien comercial o incluso una reliquia familiar transmitida durante generaciones. Pero cuando múltiples objetos de este tipo aparecen en diferentes lugares con características similares, la posibilidad de una fuente compartida se vuelve más difícil de ignorar. Y no son solo herramientas o armas. Cuentas hechas de materiales que no se encuentran localmente, ornamentos en estilos de culturas distantes y tintes que requieren plantas cultivadas lejos, todo sugiere movimiento e intercambio de bienes y conocimientos. Cuando estos aparecen en lugares donde no existía una ruta comercial conocida, insinúa conexiones que aún no hemos documentado. Otro ángulo es la reutilización de objetos antiguos en nuevos contextos. Imagina una comunidad que encuentra las ruinas de un asentamiento más antiguo y avanzado. Podrían tomar lo que fuera útil, bloques de piedra, fragmentos de metal, madera trabajada, y adaptarlos para sus propios fines. Con el tiempo, el origen de estos artículos se olvidaría, pero todavía existirían físicamente, confundiendo a los arqueólogos miles de años después. En algunos casos, la artesanía en sí misma es el rompecabezas. Ciertas tallas de piedra, por ejemplo, muestran un nivel de simetría y suavidad que es difícil de lograr sin herramientas avanzadas. Cuando se encuentran estilos similares en lugares separados por grandes distancias, plantea preguntas sobre si el conocimiento para hacerlos se propagó a través del contacto o se desarrolló de forma independiente en ambos lugares. Es importante abordar estos hallazgos con cuidado. Una sola afirmación extraordinaria puede atraer la atención durante años, incluso si luego se desmiente. Pero cuando arqueólogos legítimos encuentran artefactos que realmente no encajan, el proceso suele ser lento y cauteloso, se hacen más pruebas, se recopila más contexto y se consideran explicaciones alternativas antes de que se saquen conclusiones importantes. Aún así, cada objeto fuera de lugar confirmado fuerza algún grado de ajuste en nuestra comprensión de la historia. A veces ese ajuste es pequeño, un retoque a la línea de tiempo conocida de una tecnología o ruta comercial. Otras veces es más grande, lo que sugiere un contacto entre culturas que alguna vez se pensó que estaban aisladas. El verdadero desafío es que estos objetos son raros. Si una civilización olvidada existió, sus restos físicos podrían estar dispersos de forma escasa por todo el mundo, mezclados en las capas de los artefactos de otras culturas. Identificarlos requiere tanto suerte en el descubrimiento como la capacidad de reconocer que algo no encaja. También existe la posibilidad de que ya hayamos encontrado más de estos de los que nos damos cuenta, pero han sido catalogados bajo el periodo de tiempo o la etiqueta cultural equivocada. Un objeto podría estar en la colección de un museo durante décadas antes de que alguien note que no coincide con los demás en su categoría.
Con los avances en la tecnología de datación y el análisis de materiales, algunos de estos desajustes están saliendo a la luz. De alguna manera, los objetos fuera de lugar son como hilos sueltos. Tira de uno y podría no llevar a ninguna parte. O podría desenredar parte del tejido de nuestra historia aceptada, revelando patrones que no habíamos visto antes. Cada uno tiene el potencial de ser solo una rareza o de ser una pista de algo mucho más grande. La herencia genética y el rastro de la historia. Cuando hablamos de historia, generalmente nos referimos a registros escritos, artefactos físicos o las ruinas de estructuras antiguas. Pero hay otro registro que llevamos a todas partes, nos demos cuenta o no. Está en nuestros cuerpos, en las células que nos forman, en el código que determina todo, desde el color de nuestros ojos hasta cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Nuestro ADN es más que un plano para el individuo. Es un registro largo y continuo de dónde venimos, moldeado por cada generación que vino antes que nosotros. La información genética se estratifica como el sedimento. Algunas partes son antiguas, se remontan a los primeros humanos. Otras son mucho más recientes, el resultado de interacciones y migraciones de solo unos pocos miles de años. En el medio hay innumerables rastros de personas que vivieron, viajaron y tuvieron familias en lugares que pueden o no coincidir con las historias contadas en nuestros libros de historia. La investigación genética moderna puede mapear estas capas, mostrando dónde se mezclaron las poblaciones y cuándo. A veces los resultados coinciden con lo que ya sabemos de la arqueología y la historia. A veces añaden nuevos detalles, llenando lagunas que ni siquiera nos dimos cuenta de que existían. Y a veces lo ponen todo en duda al revelar conexiones entre grupos que pensábamos que estaban aislados unos de otros. Uno de los ejemplos más claros es el descubrimiento de que todos los humanos no africanos hoy en día llevan un pequeño porcentaje de ADN de Neandertal. Durante años, la teoría dominante fue que los humanos y los neandertales tenían poco o ningún contacto directo más allá de la competencia ocasional por el territorio. Pero la evidencia genética muestra que sí se encontraron y que ese encuentro dejó una marca permanente en nuestros genes. Hay otros ejemplos también. Ciertas poblaciones en Oceanía tienen ADN de otro grupo humano antiguo llamado los denisovanos. Un grupo que solo descubrimos a través del análisis genético de un solo hueso de dedo y unos pocos dientes. Eso significa que nos enteramos de una rama completa del árbol genealógico humano no por los fósiles dispersos por los sitios, sino por los ecos dejados en el ADN de las personas vivas. En el contexto de una civilización desconocida, la pregunta es si la evidencia genética también podría apuntar al contacto con un grupo que no dejó una huella arqueológica clara. Si una población distinta y pequeña existió en un área remota y ocasionalmente se mezcló con las culturas vecinas, su ADN podría sobrevivir en las personas modernas incluso si toda la demás evidencia de su existencia desapareciera. Esto podría ser especialmente importante para las culturas marineras. Si un grupo era hábil en la navegación a larga distancia, podrían haber visitado tierras lejanas y haber tenido hijos con las poblaciones locales. A lo largo de las generaciones, sus marcadores genéticos distintivos podrían extenderse mucho más allá de su tierra natal original, incluso si sus asentamientos no sobrevivieron. La investigación genética también puede revelar antiguas migraciones. Cuando el ADN de esqueletos antiguos se compara con el de las poblaciones modernas, a veces es posible rastrear el movimiento de las personas a lo largo de miles de años. Estos movimientos no siempre coinciden con la ruta sugerida por la arqueología por sí sola, lo que insinúa que pudo haber otros factores, el comercio, el cambio climático o el contacto con culturas desconocidas, que influyeron en el destino de la gente. Incluso hay casos en los que la evidencia genética sugiere la existencia de poblaciones fantasmas. Estos son grupos que deben haber existido en algún momento del pasado porque su ADN está presente en las personas vivas, pero no tenemos un registro directo de ellos. Sin huesos, sin artefactos, sin relatos escritos, solo una firma genética que no coincide con ningún grupo conocido. Si pensamos en una posible civilización desconocida, las poblaciones fantasmas podrían ser el rastro más débil que sobrevive. Podrían representar una cultura que prosperó en una región donde las condiciones de conservación eran deficientes, sin dejar nada atrás en el suelo. Podrían haber sido absorbidos por otras culturas tan completamente que todos los signos externos de su identidad distintiva desaparecieron, excepto en el registro genético. El ADN también lleva pistas sobre los rasgos compartidos entre las poblaciones. Ciertas adaptaciones, como la capacidad de digerir la leche como adulto o de prosperar en altitudes elevadas, pueden propagarse rápidamente si ofrecen una ventaja.
Si dos poblaciones distantes comparten una adaptación inusual, puede sugerir una ascendencia común o algún tipo de contacto pasado. En algunos casos, el vínculo genético aparece antes de que la arqueología tenga la oportunidad de explicarlo. También hay un lado humano en esto. Las pruebas de ADN ya no son solo para investigadores en laboratorios. Millones de personas han enviado su saliva a empresas comerciales para aprender sobre su ascendencia, creando bases de datos genéticas masivas. Si bien estas se utilizan principalmente por curiosidad personal, también se han utilizado para identificar conexiones inesperadas entre poblaciones. A veces incluso revelan patrones de migración que no se registraron históricamente. Los genetistas deben tener cuidado al interpretar estos resultados. El ADN te dice que dos poblaciones comparten ascendencia, pero no exactamente cómo sucedió eso. La mezcla podría haber sido el resultado de un comercio pacífico, una migración, un desplazamiento forzado o cualquier otro de los muchos procesos históricos. Y el ADN por sí solo no da fechas con una precisión perfecta. Los científicos pueden estimar cuando dos poblaciones compartieron por última vez ancestros comunes, pero esas estimaciones vienen con rangos de incertidumbre. Aún así, cuando la evidencia genética apunta a un vínculo, puede guiar a los arqueólogos hacia áreas y periodos de tiempo que vale la pena investigar más de cerca. De alguna manera, el ADN es el registro más democrático del pasado que tenemos. Lo lleva todo el mundo, no solo los ricos o poderosos que podían permitirse encargar monumentos o registrar sus hechos por escrito. Contiene la historia de personas que no dejaron rastros físicos, que tal vez nunca aparezcan en ninguna historia escrita, pero cuyos descendientes están vivos hoy. Si hubo una civilización avanzada o de largo alcance que ahora se ha perdido para nosotros, es posible que su único legado sobreviviente esté en nuestros genes. Tal vez eran comerciantes, exploradores o migrantes que se mezclaron con otros grupos a través de vastas distancias. Tal vez dejaron atrás hijos que crecieron en culturas completamente diferentes, llevando consigo los ecos genéticos de sus ancestros. Esto no es una prueba por sí misma. Un marcador genético compartido no significa automáticamente que hubo una civilización desconocida. Solo significa que hubo contacto entre grupos. Pero en combinación con otras pistas, anomalías y artefactos, alineaciones inesperadas en monumentos, similitudes en mitos, puede ayudar a construir un caso de que algo más complejo estaba sucediendo en el pasado distante de lo que hemos reconocido. Y a medida que la investigación genética avanza, podemos encontrar más de estas huellas dactilares fantasma en nuestro ADN. Cada una es un recordatorio de que incluso si una civilización no deja edificios de piedra, ni lenguaje escrito, ni herramientas, aún puede dejar un rastro en las personas que vinieron después. La influencia invisible en la civilización. Cuando miramos el surgimiento de civilizaciones conocidas, a menudo nos centramos en lo que lograron por derecho propio, los edificios monumentales, los registros escritos, los sistemas de gobierno, el arte, las tecnologías. Cada uno es tratado como un producto del ingenio de esa cultura, moldeado por su entorno, recursos y circunstancias históricas. Pero ¿qué pasaría si esas civilizaciones no fueran del todo autónomas? ¿Qué pasaría si su desarrollo fue empujado, guiado o incluso acelerado por el contacto con un grupo que ya no recordamos? En la mayoría de las líneas de tiempo, los primeros estados parecen emerger de forma independiente en diferentes regiones: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China, las Américas. Cada uno desarrolla la agricultura, los centros urbanos y los sistemas de administración. Las diferencias en la arquitectura, los sistemas de escritura y las prácticas culturales sugieren que surgieron de sus propios contextos únicos. Pero hay similitudes que destacan. El rápido cambio de aldeas simples a ciudades complejas, la repentina aparición de proyectos de construcción a gran escala, el dominio temprano de ciertas tecnologías y la velocidad con la que algunos de estos avances se propagaron. Si imaginas una civilización ya en posesión de conocimientos avanzados, ya sea en agricultura, metalurgia, navegación o gobernanza, que entra en contacto con sociedades menos complejas, es fácil ver cómo podrían dejar una huella duradera. No necesitarían conquistar o reemplazar a los locales. Transmitir ideas y técnicas podría ser suficiente para cambiar el curso del desarrollo. A veces, las primeras fases de una civilización conocida son las más desconcertantes. En Mesopotamia, por ejemplo, las primeras ciudades aparecen con sofisticados sistemas de riego y herramientas administrativas ya en su lugar. En Egipto, la arquitectura monumental de piedra llega temprano en el Imperio Antiguo con técnicas que parecen perfeccionadas desde el principio. En los Andes,
Los grandes centros ceremoniales aparecen antes de la agricultura generalizada en algunas regiones. Estos saltos podrían explicarse por la innovación interna, pero también podrían encajar en el patrón de influencia de una fuente externa. El contacto no tiene por qué significar enseñanza directa. El comercio puede propagar no solo bienes, sino también el conocimiento de cómo usarlos. La exposición a nuevos materiales o ideas puede desencadenar adaptaciones locales que conducen a desarrollos completamente nuevos. Un solo encuentro podría inspirar cambios que se extienden a lo largo de generaciones. El problema es que la influencia es difícil de probar en el registro arqueológico. Los rasgos culturales pueden desarrollarse de forma independiente en respuesta a necesidades similares. Dos sociedades que se enfrentan a los mismos desafíos ambientales podrían llegar a soluciones similares sin haberse conocido nunca. Pero cuando múltiples elementos, tecnologías, formas arquitectónicas, sistemas simbólicos, aparecen juntos en lugares distantes, la posibilidad de una influencia compartida se vuelve más difícil de descartar. La evidencia genética también podría insinuar tales conexiones. Si las poblaciones en los primeros centros urbanos muestran signos de mezcla de grupos distantes, podría apuntar a migraciones o visitantes que trajeron nuevas habilidades junto con ellos. Pero, de nuevo, probar la fuente de esas habilidades es difícil. Las tradiciones orales a veces conservan indicios de estos encuentros. Historias de extraños que llegan por mar con herramientas inusuales, que traen conocimientos de agricultura o construcción, o que enseñan nuevas formas de rastrear el tiempo se encuentran en muchas culturas. A menudo, estos visitantes se describen en términos míticos como héroes de la cultura o deidades. Con el tiempo, los detalles se difuminan y los humanos originales detrás de las historias se vuelven más grandes que la vida. Si una civilización desconocida influyó en el surgimiento de otras, sus contribuciones podrían estar escondidas a plena vista. Los alimentos básicos que sustentan un imperio, la disposición de una ciudad, las técnicas para trabajar la piedra o el metal. Todo esto podría ser prestado sin que el prestatario supiera su verdadero origen. Una vez integrados en la vida diaria, se convierten en conocimiento local, indistinguible de las innovaciones propias. La desaparición de la fuente original podría ocurrir rápidamente. Si eran un pueblo móvil o costero, el cambio ambiental podría borrar sus asentamientos. Si eran pocos en número en comparación con las poblaciones a las que influyeron, su identidad podría disolverse en unas pocas generaciones de mezcla. Su legado viviría en los logros de otros, pero su nombre y su historia desaparecerían. Esto plantea otra pregunta. Si moldearon las civilizaciones que conocemos, ¿cuánto de lo que consideramos un logro independiente es en realidad heredado? Si las ideas, las técnicas e incluso las estructuras sociales fueron sembradas desde fuera, entonces las primeras etapas de nuestra historia podrían ser un tapiz tejido con hilos que vinieron de mucho más allá de las áreas que hemos estudiado en profundidad. Algunos investigadores señalan el agrupamiento de la arquitectura monumental temprana alrededor de latitudes similares como un posible signo de conocimiento coordinado. Otros notan la forma en que ciertos sistemas matemáticos, motivos mitológicos y patrones simbólicos aparecen en diferentes continentes. Si bien estos patrones podrían ser una coincidencia o el resultado de un desarrollo convergente, también podrían ser el residuo de una red de influencia generalizada pero ahora invisible. El concepto de una civilización guía o contribuyente no disminuye los logros de las culturas que conocemos. En todo caso, resalta su adaptabilidad, su capacidad para tomar nuevas herramientas e ideas y hacerlas suyas. La influencia no es lo mismo que la dependencia. Incluso con la aportación de fuera, la forma en que una cultura integra y desarrolla esa aportación está moldeada por sus propias necesidades, valores y creatividad. Además, la misma influencia podría manifestarse de manera muy diferente en distintos lugares. Una sociedad podría usar una nueva herramienta para construir sistemas de riego, otra para fortificaciones. Una podría adaptar un método de navegación para viajar por río, otra para cruzar mares. La fuente es la misma, pero los resultados varían. Si esta idea es correcta, entonces partes de nuestra herencia compartida pueden ser mucho más antiguas de lo que creemos, pasadas de mano en mano hasta que llegaron a las civilizaciones que las registraron. Los portadores originales pueden haber desaparecido, pero los rastros de su conocimiento todavía dan forma a nuestro mundo. El misterio de la desaparición. Cuando hablamos de civilizaciones que ya no existen, usualmente tenemos alguna idea de lo que les sucedió. Guerras, invasiones, sequías, colapso económico, cambio de rutas comerciales, epidemias. En muchos casos,
La evidencia es lo suficientemente clara como para reconstruir la cadena de eventos, incluso si algunos detalles siguen siendo inciertos. Pero con una civilización desconocida, una no registrada en la historia y visible solo a través de rastros indirectos, la pregunta se vuelve mucho más difícil. ¿Por qué desaparecieron? ¿Y cómo dejaron tan poco atrás? Si imaginamos un grupo lo suficientemente avanzado como para influir en otros, deben haber sido organizados, ingeniosos y adaptables. Esas cualidades hacen que una desaparición repentina sea menos probable a menos que ocurriera algo abrumador. Una posibilidad es el cambio ambiental. El final de la última edad de hielo remodeló las costas, inundó vastas áreas de tierra y alteró los climas en todo el mundo. Si esta civilización era predominantemente costera, el aumento del nivel del mar podría haber engullido muchos de sus asentamientos. Tal inundación no necesariamente destruiría toda la vida en esas comunidades. Los supervivientes podrían moverse tierra adentro, pero podrían perder el acceso a los recursos y las redes comerciales que sostenían su forma de vida. A lo largo de generaciones, podrían fusionarse con las poblaciones del interior, su cultura distintiva desvaneciéndose hasta que solo quedaran fragmentos. Otra posibilidad es un desastre natural catastrófico. Las grandes erupciones volcánicas, los impactos de asteroides o los terremotos masivos pueden borrar regiones enteras en poco tiempo. Tenemos registros de erupciones como la del Tambora en 1815 que causaron caídas de temperatura globales y malas cosechas generalizadas. Si algo similar o más grande sucedió miles de años antes, podría haber empujado incluso a una cultura bien establecida al límite. La enfermedad es otro factor. Un nuevo patógeno introducido a través del contacto con poblaciones distantes podría propagarse rápidamente, especialmente entre comunidades conectadas por el comercio. Sin inmunidad o un tratamiento efectivo, los efectos podrían ser devastadores. Tal evento podría no solo reducir drásticamente el número de población, sino también interrumpir los sistemas necesarios para mantener la infraestructura y transmitir el conocimiento. El conflicto es más difícil de evaluar sin registros, pero sigue siendo una causa común de colapso. La competencia por los recursos, la expansión territorial o las diferencias culturales pueden llevar a guerras prolongadas. Si la civilización desconocida era pequeña en número pero tecnológicamente avanzada, aún podría haber sido vulnerable a grupos más grandes y menos avanzados, abrumándolos a través de la persistencia y los números. El declive interno también es una posibilidad. La habilidad tecnológica no garantiza la estabilidad social. Las luchas de liderazgo, la desigualdad económica o la pérdida de confianza pública pueden debilitar incluso a las sociedades más capaces desde dentro. En tales casos, el colapso podría no venir de un solo evento dramático, sino de una lenta erosión de la cohesión y el propósito. También existe la posibilidad de que no desaparecieran realmente en el sentido de desaparecer por completo. En cambio, pueden haber sido absorbidos por las culturas a las que una vez influyeron. Con el tiempo, su identidad podría disolverse en la población más grande, dejando solo diferencias sutiles en el idioma, la tradición o la tecnología como evidencia de que alguna vez fueron distintos. Las lagunas arqueológicas pueden hacer que una desaparición parezca más completa de lo que realmente fue. Si la mayoría de sus asentamientos se construyeron con materiales que se descomponen rápidamente o se ubicaron en áreas propensas a la erosión, es posible que no quede nada para que lo encontremos. La madera se pudre, el metal se corroe, los textiles se desintegran, incluso la piedra puede erosionarse en las condiciones adecuadas. Sin arquitectura de piedra monumental o inscripciones duraderas, una cultura puede desaparecer casi por completo del registro físico. El borrado político es otra posibilidad. Si entraron en conflicto con otro grupo que luego dominó la región, los vencedores podrían haber destruido intencionalmente los registros y símbolos de la cultura derrotada. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, donde los conquistadores reescriben la historia para enfatizar sus propios logros y minimizar o borrar a sus rivales. Si la civilización desconocida operaba en un área amplia, pero con asentamientos relativamente pequeños y dispersos, su desaparición podría no haber sido repentina o dramática. Podría haber sido un desvanecimiento gradual, con cada comunidad enfrentando sus propios desafíos hasta que ninguna de ellas retuviera la identidad del conjunto. El escenario más difícil de reconocer es uno en el que abandonaron voluntariamente su forma de vida. Si los cambios ambientales u otras presiones hicieron que sus viejos sistemas fueran poco prácticos, podrían haber pasado a un modo de vida más simple, dispersándose en grupos más pequeños que se mezclaron con su entorno. En ese caso, su desaparición no sería un colapso tanto como una transformación.
Lo que hace que la pregunta de su desaparición sea tan intrigante es que si influyeron en civilizaciones conocidas, entonces una parte de ellos todavía existe. Sus ideas, métodos e incluso su legado genético podrían estar entretejidos en las culturas que siguieron. Su nombre puede haberse ido, sus monumentos perdidos, pero su impacto podría estar incrustado en los cimientos mismos de las sociedades posteriores. La desaparición de tal grupo no significaría que su historia realmente terminó. Solo significaría que estamos leyendo los capítulos posteriores sin conocer el prólogo. La herencia invisible en la vida cotidiana. Cuando hablamos de civilizaciones que se han desvanecido, es natural imaginarlas como si se hubieran ido por completo, su gente dispersa o absorbida, su cultura disuelta en el fondo de la historia. Pero la desaparición en el sentido histórico no siempre significa la extinción física. Un grupo puede dejar de ser reconocido como una civilización distinta mientras todavía existe de alguna forma. Esa posibilidad plantea un tipo de pregunta diferente. ¿Podría la civilización desconocida que hemos estado considerando todavía estar aquí, escondida a plena vista? Si eran costeros o vivían en islas, los supervivientes de lo que sea que terminó su prominencia podrían haberse retirado a áreas remotas, evitando intencionalmente el contacto a gran escala con el resto del mundo. El aislamiento no es una elección imposible. Incluso en la era moderna, hay comunidades que viven separadas de la corriente principal, manteniendo tradiciones e idiomas que difieren notablemente de los de las naciones circundantes. Algunas de estas comunidades son conocidas por los forasteros, pero permanecen culturalmente separadas por preferencia. A lo largo de los siglos, un grupo así podría adaptarse a las circunstancias cambiantes mientras preserva elementos centrales de su herencia. Para un forastero, podrían parecer solo otro pequeño grupo cultural, pero dentro de su propia comunidad, la historia oral y la práctica podrían mantener vivos los recuerdos de un tiempo en el que eran mucho más influyentes. Si su base de conocimiento era práctica en lugar de monumental, centrada en la navegación, la agricultura o ciertas artesanías, sería más fácil para ellos adaptarse sin dejar rastros físicos obvios. Las habilidades se pueden aplicar en nuevos entornos sin llamar la atención. Un método para leer las estrellas o seleccionar las mejores semillas no necesita estar vinculado a estructuras masivas o inscripciones para sobrevivir. También existe la posibilidad de una supervivencia parcial a través de la integración. En lugar de mantener un aislamiento estricto, podrían haberse fusionado con otras sociedades, conservando solo fragmentos de su idioma, creencias o técnicas. Con el tiempo, esos fragmentos podrían mezclarse tan completamente que aparecen como tradiciones locales sin una conexión obvia con algo más grande. Pero para aquellos con el conocimiento adecuado, las pistas sutiles aún podrían ser visibles. Ciertos detalles arquitectónicos, motivos recurrentes en el arte, prácticas agrícolas inusuales o métodos de navegación que no coinciden con las culturas circundantes podrían insinuar un origen más profundo. La historia oral podría ser clave aquí. Muchas culturas conservan historias de origen que sitúan a sus ancestros en un lugar lejano o describen una migración desde una tierra que ya no existe. Si bien tales historias a menudo se interpretan simbólicamente, algunas podrían estar basadas en eventos reales. Si una comunidad conserva un conocimiento inusualmente específico sobre lugares distantes, patrones estacionales o ciclos astronómicos, eso podría ser una señal de una memoria heredada. Si una civilización desconocida persistió de alguna forma, también podría explicar ciertos rompecabezas históricos, casos en los que técnicas o ideas aparecen de repente en una región sin precursores locales claros. Un pequeño grupo sobreviviente podría actuar como transmisores silenciosos de conocimiento, transmitiendo lo justo para desencadenar nuevos desarrollos sin revelar el alcance completo de su pasado. La dificultad para identificar a un grupo así hoy se ve agravada por el tiempo. A lo largo de miles de años, los idiomas cambian, las costumbres evolucionan e incluso los marcadores de identidad centrales pueden cambiar. Sin registros escritos o una razón sólida para preservar una narrativa específica, los detalles se desvanecen. Un pueblo podría saber que es distinto de sus vecinos, pero no tener un recuerdo claro de por qué o cómo. La antropología y la genética modernas ofrecen algunas herramientas para la detección. Los marcadores genéticos inusuales en una población que de otro modo coincide con sus vecinos podrían sugerir un origen más antiguo y separado. Las estructuras lingüísticas distintivas o el vocabulario sin raíces locales claras también pueden insinuar una supervivencia a largo plazo de una fuente diferente. Pero incluso con estas herramientas, la evidencia podría ser ambigua, y la interpretación depende del contexto.
También está la cuestión de si un grupo así querría ser encontrado. La historia está llena de ejemplos en los que el contacto con sociedades más grandes y tecnológicamente avanzadas ha traído interrupción o destrucción. Para un pueblo que ha sobrevivido permaneciendo desapercibido, rebelarse podría sentirse como un riesgo. Su elección de permanecer invisibles podría ser deliberada, una estrategia aprendida de encuentros pasados. Otro ángulo es la idea de un legado sin continuidad. Tal vez no quedan descendientes directos, pero ciertos enclaves o tradiciones aún llevan adelante elementos de su cosmovisión. Esto podría ser tan simple como un método de navegación incrustado en el entrenamiento de ciertos marineros o una forma particular de mapear las estrellas que sobreviven en comunidades costeras dispersas. En tales casos, la civilización ha desaparecido, pero partes de ella todavía están activas, entretejidas en otras culturas sin atribución. También existe la posibilidad de que los restos de esta civilización hayan sobrevivido en formas que no reconoceríamos como tales. El mundo moderno contiene comunidades cuyas formas de vida se adaptan a entornos muy específicos, montañas, desiertos, selvas tropicales, de maneras que sugieren una profunda continuidad histórica. Algunas de estas adaptaciones pueden tener orígenes en sistemas de conocimiento mucho más antiguos que la línea de tiempo actualmente reconocida para esas áreas. La supervivencia de una civilización en alguna forma no tiene por qué significar que permanecen exactamente como eran. Las culturas evolucionan. Si la civilización desconocida persistió, podría verse muy diferente ahora, moldeada por siglos de adaptación e integración. Las herramientas, los materiales e incluso las estructuras sociales que usan hoy en día podrían no parecerse a las de su apogeo. Pero el hilo subyacente, la identidad central y el conocimiento aún podrían estar allí para aquellos que saben cómo verlo. Y si todavía existen, es posible que sean conscientes del interés del mundo exterior en su pasado. Incluso podrían saber más sobre las conexiones sobre las que hemos estado especulando que nosotros, pero eligen no compartir. Desde su perspectiva, revelar la historia completa podría no valer las posibles consecuencias. La idea de que todavía podrían estar aquí no requiere ciudades ocultas o islas intactas. Solo requiere que alguna parte de ellos, personas, conocimientos, tradiciones, continuara de alguna forma sin ser completamente absorbida. Podrían estar viviendo junto a todos los demás, su historia sin ser reconocida, su influencia oculta en los detalles de la vida cotidiana. El legado invisible. Cuando pensamos en el legado de una civilización, a menudo imaginamos los marcadores obvios, ruinas imponentes, inscripciones talladas en piedra, artefactos exhibidos en museos. Estas son las cosas que llaman la atención y sobreviven a los siglos. Pero la influencia de un pueblo no tiene que ser monumental para ser duradera. A veces son los detalles tranquilos incrustados en la forma en que vivimos y pensamos los que llevan adelante su presencia mucho después de que su nombre ha sido olvidado. Si una civilización desconocida una vez moldeó el desarrollo de las culturas que conocemos, gran parte de lo que dejaron podría no destacarse como algo extraño. En cambio, se habría mezclado con los hábitos, herramientas y patrones de vida cotidianos que las generaciones posteriores dieron por sentado. Un método para almacenar grano que se convirtió en el predeterminado en una región. Un método de construcción tan práctico que nunca se cuestionó. Una forma de navegar que se convirtió en conocimiento común entre los marineros sin que nadie recordara dónde comenzó. Vivimos rodeados de tales herencias. La mayoría de ellas invisibles para nosotros porque han estado con nosotros durante tanto tiempo. La silla en la que te sientas, el tipo de cerradura en tu puerta, la disposición de las calles en tu ciudad. Todo esto tiene profundas raíces en decisiones tomadas mucho antes de tu vida. En algunos casos, esas raíces pueden remontarse a culturas que conocemos bien. En otros, podrían remontarse a personas que nunca hemos nombrado. La influencia cultural no requiere grandes números. Un grupo pequeño, si tiene conocimientos especializados, puede tener un efecto desproporcionado en una población mucho más grande. Una vez que sus ideas son adoptadas, pueden propagarse de forma independiente, evolucionando y adaptándose a medida que se mueven. El punto de origen se desvanece en el fondo y el conocimiento se convierte en parte de la caja de herramientas humana compartida. Si una civilización olvidada transmitió métodos agrícolas, ciertos cultivos o técnicas para gestionar el medio ambiente, esos regalos aún podrían estar sustentando a la gente hoy sin ningún reconocimiento de dónde vinieron. Si contribuyeron a los primeros sistemas de medición, comercio o gobernanza, los rastros de esos sistemas aún podrían estar incrustados en la forma en que funcionan nuestras instituciones.
Los idiomas también llevan estas huellas. Palabras aisladas, topónimos o estructuras gramaticales que no coinciden con el idioma circundante. Las familias pueden ser indicios de una influencia más antigua. Incluso si el idioma original ha desaparecido, los fragmentos pueden persistir en el habla cotidiana, desapercibidos por las personas que los usan. Los sistemas de creencias y las historias son otra área donde puede existir una profunda continuidad. Los mitos que parecen puramente simbólicos podrían llevar un conocimiento codificado sobre el movimiento de las estrellas, el comportamiento del mar, los ciclos del clima. Si estas historias sobreviven en múltiples culturas con solo variaciones menores, podría ser porque fueron transmitidas por una fuente compartida, repetidas hasta que su significado práctico se desvaneció, pero la narrativa perduró. El arte y el diseño también pueden preservar la influencia. Ciertos patrones, proporciones o motivos pueden persistir durante siglos, pasados del artesano al aprendiz sin que nadie se dé cuenta de su origen más profundo. En algunos casos, un elemento decorativo pudo haber tenido una vez un significado simbólico o funcional que ya no se entiende. Sin embargo, continúa apareciendo simplemente porque se ve como hermoso o tradicional. Incluso en la tecnología, hay casos en los que algo se vuelve tan estándar que nadie se pregunta de dónde vino. Un método particular para unir materiales, la forma de una herramienta, una forma de marcar distancias. Todo esto puede sobrevivir a innumerables generaciones de mejoras y variaciones. Si la civilización desconocida fue verdaderamente generalizada en sus conexiones, su influencia podría estar dispersa en tantos lugares que no podemos ver el patrón. Sería como tratar de reconocer una sola voz en una habitación llena de gente donde todos han aprendido a hablar en el mismo tono. Esto también plantea la posibilidad de que ya hayamos encontrado piezas de su mundo, pero las hemos clasificado como pertenecientes por completo a otras culturas. Un artefacto en un museo, un fragmento de una historia en otro, un cultivo cuyo origen no coincide con su ubicación actual. Cada pieza tiene sentido por sí sola, pero juntas podrían revelar una historia más grande. La ciencia moderna está comenzando a conectar estos puntos de manera más efectiva. Los avances en genética, lingüística y arqueología están permitiendo a los investigadores rastrear los linajes de plantas, animales e ideas con mayor precisión. A medida que estos campos se desarrollan, pueden revelar patrones de influencia que apuntan a una civilización aún no reconocida en nuestro registro histórico. Pero incluso si nunca encontramos pruebas definitivas, la idea de una huella suave importa. Nos recuerda que la historia no solo está escrita en piedra y metal. También está escrita en la forma en que hacemos las cosas, las suposiciones que hacemos y los hilos invisibles que vinculan nuestras vidas diarias con personas que vivieron mucho antes que nosotros. La civilización desconocida, si existió, podría no haber dejado atrás una sola estructura que podamos señalar. Pero si dieron forma al camino del desarrollo humano de maneras que todavía nos afectan, entonces, en cierto sentido, todavía están aquí, no como una ciudad oculta o un pueblo perdido esperando ser encontrado, sino como parte del cimiento del mundo que habitamos ahora. Gracias por pasar este tiempo explorando conmigo. Si has disfrutado de este viaje, hay muchos más caminos que podemos recorrer juntos y muchas más preguntas que hacer. Hasta la próxima. Cuídate y sigue preguntándote sobre las historias que el mundo aún no nos ha contado.